Que el Señor les bendiga, sean bienvenidos. El tema que vamos a compartir se titula Solo ocúpate de lo que Dios te ha demandado. Cuando escuchamos este tema, vamos a referirnos bastante a lo que es vivir la vida que Dios nos ha mandado a vivir conforme a su palabra, una vida en obediencia. No vivas sino por la palabra. Sabemos que vivimos por gracia y por fe, pero el que dice vivir por fe tiene que poner en práctica la palabra de Dios, tiene que ser obediente a Dios, porque el Señor ha dicho: para gloria de mi nombre los he creado, los formé y los hice. Por tanto, vamos a tocar ese tema basado en Mateo 6:25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La palabra afanarse en hebreo significa preocupación por algo. Significa un desasosiego que viene o surge por nuestra pobre fe. Es decir, no tienen la fe necesaria para confiar y esperar en Dios. No es mi propósito enseñarte sobre el significado de afanarte, ni profundizar en el tema por nada estéis afanosos, sino que esta enseñanza tiene como propósito, escúchelo, llevarte a reflexionar a dónde está el origen del por qué el que se dice ser cristiano tenga que vivir preocupado, afligido, agobiado por los problemas de la vida, aun cuando debería estar viviendo en el reposo de Dios y disfrutando de las bendiciones de Dios. La gente que siempre anda preocupada es porque anda muy poco ocupada de las cosas que debería estar ocupada. Voy a repetirlo. La gente que siempre anda preocupada es porque anda muy poco ocupada de las cosas que debería estar ocupada. La gente que siempre está preocupada es la gente que no está ocupada en las cosas del reino de Dios de la manera correcta que debería ocuparse. ¿Quieres que Dios se ocupe de tu vida, de tu familia, de tus cosas, de tu salud, de tus finanzas? Entonces ocúpate de sus cosas. Busca el reino de Dios y su justicia, y entonces te darás cuenta que todo empieza a salirte bien, todo empieza a ordenarse, se terminaron las aflicciones. Y tú me dirás: pero si Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción, es cierto, pero también allí mismo dijo: pero confiad porque yo he vencido al mundo. Por tanto, si tú confías en Cristo, ¿por qué vives preocupado? ¿Por qué vives afanado? Como dice la palabra, que en hebreo es personas que se afligen, que se preocupan por cualquier cosa, no tienen paz, no tienen gozo. ¿Quieres salir como un vencedor? Ocúpate de las cosas del Señor, porque tú sabes que Dios cuida de ti. Vas a salir como un vencedor porque vas a aprender a confiar en Él. Por tanto, nada te va a robar la paz, nada te va a robar el gozo. Has aprendido a descansar en Jesucristo,
Esto es vivir en el reposo de Dios. Pero los que viven preocupados, es innegable que están viviendo lo que han plantado. A lo mejor indiferencia a vivir por la palabra, indiferencia a servir para la gloria de Dios. Muchos deberían tener pena más bien hacerse llamar cristianos. Pero aún muchos de afuera que no se han congregado ni un día, muchas veces vemos más fe en ellos. Lamentablemente hay muchos que se dicen ser cristianos y tienen más fe en los males que confiesan, en los fracasos que confiesan, que en Cristo y en su palabra, por lo cual la semilla que han venido sembrando ya empezó a crecer. Te va a dar fruto de aflicción, fruto de golpes, de dolor, de sufrimiento. Por eso encontramos mucha gente que ha estado esperando en el Señor. No te canses esperando, porque hay cosas que Dios está esperando de ti. Queremos ver resultados, queremos cosechar sin sembrar, pero tú en tu interior sabes que has permitido cosas incorrectas, aún llamándote cristiano, o has descuidado las cosas del reino de Dios. Muchos todavía no han entendido que las inversiones más rentables y más importantes en nuestra vida es invertir tiempo en el reino de Dios y su justicia. Ocúpate de las cosas simples y sencillas que Dios te ha demandado y que debes practicar, y Él se ocupará de las cosas complejas que te dan guerra. Ejemplo, deberías ser muy perseverante en congregarte. En el mes te pierdes algunos servicios de culto, pero siempre tienes excusa, lo cual denota que Dios todavía no ocupa el primer lugar en tu vida. Eres de los que siempre dicen: es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro, es que vengo cansado, o te inventas cualquier mentira. El reino de Dios es cuestión de prioridades. El Señor te dice: si tú te ocupas de mis cosas, yo me voy a ocupar de las tuyas. Pero ¿quieres que Dios atienda tus cosas? Pero se te olvida que también Dios está esperando de ti. Cuando Dios demanda de ti a través de su palabra y tú no cambias, tú sigues atascado y estancado, no das paso a poner en práctica su palabra, a vivir por la palabra, entonces llega un momento que te van a empezar a venir cosas, es decir, problemas. Algunos, cuando ya tienen el agua hasta el cuello, dicen: el diablo nos ha traído este mal, el diablo es el culpable, el diablo se metió. Debes entender que el diablo no se mete con aquellos que para él no representan ninguna amenaza. Otros dicen que estaré pagando. Tú no estás pagando nada. Cristo es el único que pagó por los pecadores. Tú estás cosechando lo que has sembrado, porque en esta vida el Señor ha dicho: lo que tú siembras vas a cosechar. Si verdaderamente fueras cristiano, jamás estarías diciendo: mira cómo es el diablo, mira cómo se metió el diablo. Tampoco te preguntarías: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué estaré pagando? No te compliques. La cosa es sencilla. Si tú no entiendes o no quieres atender lo que Dios te está diciendo, el Señor te va a ayudar a entender. Vas a empezar a cosechar lo que tú has sembrado. Tú
tú preferiste a lo mejor sembrar más para la carne, quedándote allá en la comodidad de tu casa, poniendo excusas para trabajar, para servir en las cosas del reino de Dios, para leer la palabra, para orar, para ayunar, aún sabiendo que esto es atender las cosas del reino. Ahora, si no quieres, pues atente a las consecuencias que lo que has sembrado a lo mejor ya está produciendo. A lo mejor te ha sobrevenido cosas que ahora están causando dolor, malestar, sufrimiento. Pero a lo mejor te arrepientes. Porque es una oportunidad que el Señor nos da de meditar en nuestros caminos, arrepentirnos de nuestros pecados. Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados. En Ezequiel 18:32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. No cometas el error de creer que arrepentirse es solo pedir perdón a Dios y decirle: Señor, yo me arrepiento. No, no te equivoques. El arrepentimiento va acompañado de acciones. Es decir, con tu boca confiesas tu arrepentimiento, pero si no empiezas a hacer cosas, a tener actitudes que afirmen tu arrepentimiento, o si no empiezas a hacer lo correcto que debes hacer, si no empiezas a cambiar lo que debes cambiar, tu arrepentimiento solo fue bla, bla, bla. Y eso no sirve para nada. A Dios no lo podemos engañar. Si verdaderamente te arrepientes, te vas a dar cuenta que por mucho tiempo has estado viviendo en religión, porque el religioso nunca cambia, porque nunca obedece a Dios, nunca pone en práctica la palabra de Dios. Prácticamente has pensado que hace tiempo sos cristiano, pero la verdad ni siquiera has empezado, porque empezaste en religión, empezaste en tu propia creencia, pero con Cristo todavía no has empezado. Tal vez no sea este el caso de muchos que van a escuchar este mensaje. Tu cristianismo inicia desde que le obedeces a Dios, desde que vives y pones en práctica toda palabra que ha salido de la boca de Dios, porque has creído en Él. Tu cristianismo inicia desde que tomas tu Biblia, clamas para que el Señor te dé revelación, y la palabra que te es revelada, te es demandada por el Espíritu de Dios ponerla por obra, operándose así en ti cambios que glorifican a Dios. Y es hasta ese momento que empezamos a servir para el propósito que Dios nos creó, el cual lo encontramos en Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Que el Señor le bendiga. Compártala si edifica su vida y dele me gusta. Gloria sea al Señor.